Hermanos, muy buenas tardes o noches como usted está. Yo creo que ustedes están de noche. Aquí tengo las 6 de la tarde con 5 minutos aquí en el sur de California. Y bueno, eh, hoy vamos a continuar entonces nuestro estudio acerca de la reforma en Ginebra. Eh, Voy a continuar, entonces terminamos la segunda parte de lo que tiene que ver con la reforma en la adoración en Ginebra. La reforma en la adoración. Realmente hay mucho que hablar aquí. En una hora tal vez se puede dar una idea de cómo fue, pero según el libro que estoy leyendo el texto, va a haber muchas otras partes en donde se va a hablar. Para los que no saben, estoy utilizando el libro que se llama Calvino y la Compañía de Pastores en Ginebra, del año 1536, cuando empieza su ministerio, hasta el año 1609, cuando ya, diríamos, ese periodo de reforma no termina, pero acaba ese periodo de trabajo, porque ya hay otras generaciones que entran. Entonces, los primeros, las primeras décadas, muy importante para conocer qué es la reforma. En Latinoamérica, usted, ¿de dónde es? De México, Centro, Sudamérica, va a encontrar muchas iglesias. En Facebook aparecen iglesias reformadas, presbiterianas y un montón de cosas. La pregunta es, ¿cuán fieles son a la reforma? Y una cosa es muy importante. La única forma de saber es ir a los orígenes de la reforma. Y cuando se habla de reforma, no se habla necesariamente de luteranos, anglicanos, se habla particularmente de Calvino, de la reforma en general, porque de ahí parte todo, de ahí parte todo. El título del libro me dice nuestro hermano Leonel, lo voy a poner aquí. Español es La Compañía de Pastores, lo escribí, después lo voy a poner también, pero aquí está para que lo vea. Ok, entonces, página 36 en adelante, y luego de eso voy a leer también una parte de lo que tiene que ver de la introducción del libro de los Salmos para la adoración presbiteriana. En la introducción habla algo muy interesante aquí, porque en la introducción hace un recuento histórico y tiene que ver con los salmos métricos continentales. Y en esa parte habla específicamente de Calvino. Es corto, pero va a complementar lo que se habla en la lectura. ¿Ok? Eh, Sí, después está la otra parte que se llama la tradición escocesa. Ok. Y luego está la tradición inglesa. Así que vamos a empezar con una oración. Padre, gracias por tu amor y tu misericordia. Ayúdanos, Señor, a entender todo tu trabajo que has hecho durante estos 600 años en traer a luz la iglesia reformada, con el propósito único de predicar la palabra fielmente y al mismo tiempo enseñarnos cómo adorarte. Así te pido en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, entonces continuamos. Habíamos hablado que el fundamento en el cual Calvino y los cristianos reformadores primitivos construyeron su estética de la adoración es evidente. El punto principal de la adoración cristiana es la predicación de la palabra de Dios y la respuesta de corazón de la congregación al mensaje divino. Consecuentemente, el punto principal de la adoración pública siempre debe ser la palabra de Dios
y su mensaje hermoso del Evangelio de Cristo, proclamado tanto en el sermón como en los sacramentos. Ahora, algo muy importante aquí. Dentro de la tradición reformada, uno predica la palabra de Dios, escuche bien, con la exposición de la palabra, pero también con los sacramentos. Y esto es algo que no se conoce en el mundo evangélico. Sí, en el mundo evangélico solamente es el predicador. Y cuando por eso para ellos la Santa Cena es algo memorial. No es así en la tradición reformada. En la tradición reformada, ¿no? Como acabo de leer, el mensaje del Evangelio de Cristo. Escuche bien, el mensaje del Evangelio de Cristo se da por dos formas. Uno, por la predicación verbal, auricular de la palabra de Dios, la exposición, la palabra hablada. Ese es uno. Dos, por la administración de los sacramentos. Cuando uno toma la cena del Señor y se bautiza, uno está proclamando el Evangelio. Esa es una tradición reformada. Si no lo sabe, ahora ya lo sabe. Evangélicos no saben porque no entienden esa teología reformada. Pero si usted es reformada, pero aún así no lo supo porque no le enseñaron, bueno, ahora ya lo sabe. Y lo voy a repetir por tercera vez. En la tradición reformada, el mensaje del Evangelio se proclama en el sermón, o sea, la palabra hablada, pero también en la administración de los sacramentos. Eso es muy importante que se sepa. Sin eso no hay adoración reformada. ¿Sabía usted? Sin eso no hay adoración reformada. Esto es el original. Estamos hablando no de las opiniones de las personas. Estamos hablando tal como los reformadores, en este caso Calvino, Bullinger y los reformadores amigos de Calvino lo entendieron. Esto es muy, pero muy importante. ¿Ok? ¿Qué más? La insistencia de Calvino que el contenido litúrgico y el espacio físico de la verdadera adoración debe ser simple y desnudo. Déjame explicar cómo es eso de simple y desnudo. Bueno, la idea es, como punto de referencia, la liturgia católica romana. La liturgia católica romana tiene mucha pompa, usted va a ver estatuas, reliquias, toda una serie de ornamentos dentro de la Iglesia Católica que es visual. Sin eso no puede haber una liturgia verdadera, porque tiene que haber lo visual. Calvino, como reformador, dice, nosotros no vamos por lo visual, nosotros vamos más bien por lo auricular. Tenemos que escuchar. Y es correcto, porque en una iglesia reformada no hay estatuas, no hay reliquias, no hay cosas en donde uno está, por ejemplo, observando una vela, no hay nada. A eso se refiere desnudo. O sea, no desnudo de ropa, sino desnudo de esas cosas. En segundo lugar, tiene que ser simple. O sea, sin mucha pompa. Directo al mensaje, al canto de los salmos. ¿Ok? A eso se refiere. Eso fue el resultado primario de su austeridad personal o su aversión al mundo material. Ahora, interesante, porque los críticos de Calvino dicen, bueno, esa adoración es propio del carácter o la personalidad de Juan Calvino. Era una persona muy austera. Correcto, Calvino era austero. A él no le impresionaba la pompa católica romana. Para él no era importante. Eso podía impresionar a los que buscan eso. Pero dentro del concepto de la adoración cristiana, eso no tiene lugar. No, es más, si lo pone no tiene valor tampoco. Entonces, ya que no tiene lugar, no tiene valor, entonces ¿para qué usarlo? Lógico. Entonces, simplemente concentrarse en lo que es o lo que uno va a una asamblea cristiana. En una asamblea cristiana uno va a escuchar la exposición fiel de la palabra de Dios. Y no es distraído por imágenes que estén en las paredes o ornamentos que estén alrededor. Nada de eso. Y el canto es congregacional. No es coral. No hay instrumentos. Guitarra eléctrica, piano. No tiene lugar a eso. La asamblea no es un teatro para aquellos que tienen la habilidad de tocar una guitarra eléctrica
o para aquel que quiere ser baterista profesional en una banda de rock. No hay eso. Ellos no son los principales. En el evangelicalismo dice, pero mira qué guitarrista, para la gloria de Dios. Eso es evangelicalismo. Nosotros no somos evangélicos. Nosotros somos reformados. Y dentro de la tradición y teología reformada no existe eso. Eso grábeselo bien en la cabeza. No existe eso. Eso nos enseña. ¿Qué más? Calvino reflexionó en la convicción de que solo a través de la adoración pura y simple uno puede ver la belleza del Evangelio alumbrar, resplandecer en medio de la oscuridad espiritual. Ahora, esto es bien interesante, porque la eficacia de la oración, la genuinidad de la oración, de la adoración, la esencia de la adoración, no es lo visual. Para Calvino, la esencia, la genuinidad, genuino de la adoración está justamente en la pureza y la simplicidad de la oración. Esa era su convicción. La parte estética de Calvino de la adoración no fue único o aún original a él, dice. Los miembros de las iglesias reformadas en Suiza, por ejemplo, en Alemania, también ellos estaban en conflicto con las ceremonias católicas. Y ellos defendieron la adoración pura y simple de la liturgia reformada. En una iglesia reformada, usted no va a encontrar imágenes, reliquias o aquellas cosas que adornan dentro y atraen la atención. Oiga, eso sucede cuando uno entra, uno mira, ¿no? Y mira todo el ornamento que está dentro, porque eso le da razón a la liturgia católica. Calvino dice no hay necesidad de eso, porque lo que le da razón a la liturgia es la palabra de Dios. Fíjese, la pureza y la simplicidad. O sea, uno va al templo, aparte de las bancas, ya no hay nada más. ¿Me entiende? O sea, va a haber paredes, pero paredes desnudas. Claro, el púlpito, obviamente, pero nada más. O sea, uno va a decir, mira, aquí está esa estatua de, no sé, San José, San Marcos. No, no hay eso. Y eso era lo que traía en asombro a los europeos en ese tiempo. Como el poeta francés que fue a Ginebra se quedó sorprendido, y así como él muchos, porque ellos no habían conocido eso. Ellos habían conocido solamente la liturgia católica romana. Entonces ver un templo cuando entraban, decían, ¿este es el templo reformado? Sí. Qué raro. ¿No tienen estatuas? No. ¿Una cruz tampoco? No. Entonces, ¿qué es? Esto parece cualquier cosa menos templo. Claro, porque la idea de muchos siglos es que la iglesia tiene que tener sus santos adentro, ¿no? Para que le dé ese sentido de misticidad, de religiosidad, hasta de espiritualidad. Pero en un templo reformado la gente entraba. ¿Dónde estoy? Este es el templo donde nos reunimos. Pero, ¿qué está buscando? Es que no hay... Sí, no hay estatuas. O sea, no hay nada. Prácticamente no había nada. Eran las vacas. La gente se quedaba... Bueno, hasta que aparecía el predicador. Entonces el predicador, con la palabra, con la escritura. Entonces ahí la gente comenzaba a entender que la liturgia no era las cosas materiales, sino era la exposición fiel de la palabra de Dios y el uso de los sacramentos y obviamente
el canto de los salmos. En congregación. Niños, mujeres, hombres, ancianos. Todos al unísono. Canto congregacional. Sin instrumentos. El instrumento es la voz. En cierta palabra, me voy a corregir. Con instrumentos, pero el instrumento es la voz. Eso. ¿Me entiende? Así que, exacto, eso es. Sí, sí, muy bien. La universidad, sí, exacto. Gracias por la información, hermana Liliana. Exacto. Y bueno, ¿y qué más? Entonces, Guillermo Farel, amigo de Juan Calvino, articuló de una forma sucinta la estética de la adoración reformada en su obra El uso verdadero de la cruz. El uso verdadero de la cruz. Y dice esto: la iglesia debería ser decorada y adornada, escuchen bien, la iglesia debería ser adornada y decorada con Jesucristo y con la palabra de su evangelio y sus santos sacramentos. El gran sol de la justicia, que es Jesucristo, y la luz del evangelio no tienen nada que ver con quemar velas, candelabros en el templo. Dios ha ordenado más bien que se decore la iglesia, con la verdadera predicación de la palabra de Dios y con los santos sacramentos practicados en una forma simple para que esta luz sea manifestado e iluminado a nosotros y a otros con toda gloria. 25 años después, en un sermón que se proclamó en la Catedral de Saint-Pierre, el gran reformador Teodoro Beza, reiteraba esta convicción primaria diciendo: la casa de Dios no es la catedral, la casa de Dios no es el templo físico, dice. Cuando nosotros entramos a ver las formas hermosas, los pilares de una iglesia, o admirar el esplendor del oro, de la plata, de las piedras preciosas, no es tampoco, eso no es, dice, tampoco es un lugar que nosotros visitamos para que nosotros podamos llenar nuestros oídos con el canto del coro que está al frente, o escuchar la música de los órganos de alguien que está tocando una canción. La casa de Dios, más bien, es el lugar donde se predica la pura palabra de Dios. Fíjese, lo voy a repetir, lo que era para Beza. La casa de Dios es el lugar donde se predica la pura palabra de Dios. Esto claramente es así cuando se predica fielmente las Escrituras en la presencia de cada persona, con palabras de exhortación, con palabras de consolación, con palabras de advertencia y, si es necesario, censura, con el propósito de salvación. 10 años después, en 1604, el ministro ginebrino Antoine de la Fey, nombre Antoine, apellido de la Fey, se escribe Faye, pero la A es E y la E no se pronuncia, solamente la Y, por eso es Fey. Antoine de la Fey, bueno, estoy diciéndolo en inglés, publicó una meditación espiritual que resume el redentivo trabajo de Cristo con esta estrofa: tú eres mi salvación,
Tú eres mi redención. Eres lleno de justicia y santificación. Todas las verdades se resumen en la historia de tu muerte y de tu resurrección. Y a tu santa palabra, mi espíritu se cuelga. No nos colgamos a un trozo de piedra que está allí. Tampoco nos colgamos o tenemos esperanza en un trozo de madera que está dentro de la iglesia. Yo cuando te alabo no mirando, sino con mi mente. Yo te alabo no sintiendo, sino con mi voluntad. Y yo te alabo no observando, sino con mi memoria. Interesante, me gusta eso. Porque ahí está haciendo la diferencia entre la liturgia católica romana y la liturgia reformada. Esa es la gran diferencia. Mientras una es visual, la otra es más bien espiritual. O sea, no hay necesidad de mirar para adorar a Dios. ¿Me entiendes? O sea, una estatua que tenga la forma de una virgen, de un santo, no. No nos inspiramos ante una imagen y decir, Padre Santo, mirando una imagen. No es eso. No hay que mirar algo para inspirarnos a la adoración a Dios. Pablo dice, caminamos por fe y no por vista. Eso dice Pablo. Entonces, ese concepto de adoración es el que Calvino estaba haciendo en las iglesias reformadas. ¿Me entiende? O sea, para adorar a Dios en espíritu y en verdad, no hay necesidad de mirar una imagen o una estatua. Por eso que muchos, cuando la reforma empieza, se quedaron como desnudos mentalmente porque decían, bueno, ¿dónde me voy a inspirar? ¿A qué te refieres con inspirar? Es que estoy mirando si está aquí la Virgen María o el niño Jesús chiquito, pero no veo nada aquí. ¿Se dan cuenta? Visual. El reformador contesta, es que para adorar a Dios no hay necesidad de mirar una figura de yeso, de madera, de piedra, para inspirarse. Eso no enseña la Biblia. Es simplemente así, desnudo y simple. Y es así, ustedes saben que es así. Desnudo y simple la adoración. ¿O no es así? Claro que es así. Desnudo y simple. Es la adoración reformada. ¿Qué más? En la adoración de la estética, Calvino y su colegio de pastores en Ginebra dieron prioridad a las virtudes de la simplicidad, la modestia y la seriedad para que la palabra de Dios y el mensaje de salvación en Jesucristo pueda sonar con claridad y belleza. Lo voy a decir otra vez. En la estética de la adoración reformada para Calvino y todo su equipo de pastores de Ginebra, ellos dieron prioridad a las virtudes de la simplicidad, virtudes de la modestia, virtudes de la profundidad, para que la palabra de Dios y el mensaje de salvación en Jesucristo pueda salir, pueda sonar en toda su claridad y belleza espiritual. Qué hermoso. Esta estética fue discernida por el sentido del oído en vez del sentido de la
visualización. Mientras en el catolicismo romano era mirar estatuas, imágenes, vírgenes, santos, reliquias. Así es. Una iglesia tradicional católica, así es. Yo he entrado, yo he crecido ahí, yo sé. Especialmente si es tradicional. Algunas hoy en día ya no hay, ¿eh? Por si acaso les digo. Hay iglesias católicas romanas donde ya casi no hay eso. Es más, hay iglesias católicas donde ya no hay imágenes. Aunque no me crea, yo voy a entrar a una de estas por aquí y voy a tomar foto para que vea. No hay imágenes. Ya no hay. Pero una iglesia católica tradicional todavía está en los pueblos de Latinoamérica. Yo he ido, he entrado a 2 iglesias, de la iglesia de la Merced, la más antigua, creo que del continente, traído por los españoles en 1530 y algo. Todavía conserva ese lugar. Yo estudié ahí de pequeño, de chiquito, toda mi familia católica romana, 200%, devotos de la Virgen de la Merced. Ellos me dieron todos los valores cristianos. Y adentro todavía tienen ahí todas las reliquias que vinieron de España de 1400 y algo, así del templo de Colón, 1492 en adelante. Ahí lo tienen toditito. ¿Y por qué digo eso? Porque cuando uno entra es lo que vea. Es lo primero que mira, ¿no? Trae la atención. Yo entraba y me paseaba toditito para mirar. Me gustaba leer. Y ahí decían, oh, mira, cuadros que venían de 1300 y algo. Me gustaba leer. Paseaba. Era prácticamente un museo. Y también el ambiente solemne. Nadie tenía que hacer bulla. Me gustaba eso, ese ambiente. Tranquilidad. Y me transportaba en el tiempo a 1500, 1400. Miraba. Bueno, en una iglesia reformada no hay eso. ¿Me entiendes? No existe eso. Usted se puede pasear y dice, aquí no hay nada para mirar. Absolutamente no. Porque uno va solamente para adorar a Dios, para escuchar su palabra, para cantar los salmos. O sea que la espiritualidad del reformado no está en lo visual, está en lo que escucha. Entonces hay una gran diferencia en el desarrollo de la santidad y del concepto de piedad entre un católico y un reformado. Por eso que el católico tiene que tener una imagen. El reformado no. El reformado no necesitamos imágenes para adorar a Dios. En este momento vamos a orar en el nombre de Jesús. Oramos. O sea, no tengo yo que estar, que tal vez mirando acá una imagen, decir, bueno, aquí está la imagen de tal santo, voy a... No necesito eso. No necesito un escapulario. Se dan cuenta la diferencia de adoración entre católico romano y reformado. Eso es muy marcado. ¿Ok? Entonces, ¿qué más dice aquí? Dice, en este punto, los ministros de Ginebra estaban en acuerdo todos con el reformador alemán Martín Lutero. Martín Lutero dijo, teólogo de la orden agustino en Alemania. Martín Lutero dijo, los órganos musicales del cristiano, así dijo, son los oídos solamente, o las orejas solamente, dijo. Fíjese, ¿a qué se refiere eso? Se refería a que de entre toda la pompa católica romana, sus ceremonias y las cosas que tiene, eso no sirve comparado a que el cristiano simple y desnudo, no sin ropa, sino desnudo en cuanto a lo exterior, solamente tiene órganos, los únicos órganos que sirven, dice él, son los oídos. Porque uno cuando uno va a una congregación reformada, uno escucha la predicación de la palabra. O sea, uno no tiene que estar escuchando y mirando. Yo de niño hacía eso, entraba a la iglesia, mientras el sacerdote daba su homilia, todos escuchando en reverencia, eso es algo que hay que rescatar. Y yo miraba todas las estatuas, me imaginaba, diría, ¿así habrá sido de verdad? Así pensaba. Luego los cuadros, luego había ahí un cuadro de toda la pasión de Cristo, yo me quedaba mirando.
todo la bendita homilia. Luego me quedaba mirando otra estatua y dirá, así habrá sido. Siempre me hacía la pregunta, ¿así habrá sido? ¿O cómo saben ellos que fue así? Me preguntaba yo, ¿así habrá sido? O sea, la curiosidad de un niño, ¿eh? Así habrá sido, y, todo, y así habrá sido, y habrá sido. O sea, mi mente se llenaba de esas preguntas por lo visual. Y aunque no eran preguntas malas, no me concentraba en la homilia. En un sermón reformado no hay que mirar. ¿Qué vas a mirar? Paredes desnudas, o sea, no hay nada. Entonces uno, la mente forzosamente, va a tener que escuchar. Claro, algunos se duermen, pero no hablo de esos casos, sino uno que está ahí. Uno simplemente está, o tal vez viendo la Biblia, que lo tiene a la mano, pero escuchando y nada más. ¿Se dan cuenta? O sea, esa diferencia es fundamental. Nunca se olvide. Entonces, ¿qué es lo que sucede aquí? Dice así, ¿no? Durante la Reforma de Ginebra de 1536, trajo con ello un profundo cambio permanente a la vida religiosa de la ciudad. Los ginebrinos habían estado por mucho tiempo acostumbrados, y toda Europa, a la liturgia y la forma de vida católica romana. No conocían otro cristianismo. La reforma vino a cambiar todo eso a la sociedad. Por eso que reforma no es solamente en el aspecto religioso, sino también afuera en la sociedad. En el aspecto religioso, ¿no? Dentro de pocos años, los ministros de Ginebra y los magistrados habían reestructurado las parroquias de la ciudad, redujeron el número de los clérigos en la ciudad y redefinieron el oficio del clérigo. Reemplazaron la misa latina, ya no había misa, con las predicaciones diarias de los ministros reformados. O sea, si antes había misa diaria, ya no hay. Ahora los ministros reformados, con la Biblia, empezaban a predicar. Gran diferencia. Nadie antes habían visto a un ministro abriendo las escrituras y de la escritura predicando la palabra. Para muchos, inclusive que se hicieron reformados, extrañaban la misa. No tanto por la misa, sino por todo el mecanismo de la misa. ¿Me entiendes? Toda la ceremonia extrañaban. Entraban y decían, ¿esto es así? Sí, esto es así. Así, o sea, salían como que, pero aquí falta algo. Claro, porque tantas generaciones que ellos habían visto la misa, pues no conocían otra cosa más. Ver simplemente predicador, sin imágenes, la palabra, salmo, nada más, nada visual, muchos se quedaban, ya no hay más, ya no hay más. O sea, no hay hostia, no, eso ya no hay. Entiende el cambio cultural que hubo ahí en Ginebra. ¿Y qué más dice? Y dice, eh, sacaron toda la ornamentación física de las iglesias, la dejaron vacía, desnudo. Al menos en la mente de Calvino y sus colegas, estos cambios fueron reflejados en algo muy fundamental en la identidad religiosa. ¿A qué se refiere? Si antes la ciudad era católica romana, donde la idolatría reinaba, así llamaban ellos. ¿Por qué hacían idolatría? Bueno, por las imágenes. Porque vuelvo a decir, cuando había imágenes la gente iba, ¿no? Había el niño de Jesús chiquito en un ornamento de vidrio, y ahí estaba, yo me acuerdo que miraba, y yo me quedaba minutos mirando al niño y decía en mi mente, ¿así habrá sido Jesús de chiquito? Siempre me preguntaba esa pregunta, ¿así habrá sido? Y veía gente que ponía monedas, y decía, ¿y esa moneda para quién? O sea, ¿lo dejan para Jesús? O yo me ponía a pensar, ¿pero tanto dinero? Y sí, había de pura moneda para Jesús, o sea, para el niño. Bien vestido. Oh, esta cosa me llama la atención. El bordado de los vestidos. Eran bordados. Y se parecía de oro. Y yo me quería decir,
me preguntaba, ¿y quién haría esos vestidos? ¿Quién los viste? Había una estatua de Jesús crucificado, no, cargando la cruz, casi de tamaño humano. Lo hicieron tan real que yo me quedaba mirando, pero lo que me llamaba la atención era la túnica. Era una túnica roja, pero bordado casi de oro. Y yo decía, y decía ahí una señal, no tocar. Y yo decía, toco, decía, no, pero de repente está tan, no sé, espiritual que si toco me va a pasar algo. Pensaba yo, mejor no lo toco. Pero miraba, ¿y quién hizo esto? Y yo me imagino, si esto se vende en la calle, va a ser cantidad de dinero. Y así sucesivamente todas las estatuas, todos los santos. La que era más con ornamentos, súper, diríamos, pomposa, era de la Virgen de Nuestra Señora de la Merced. Cara angelical, tez blanca, ojos claros, una estética muy bonita, en donde, claro, lo hicieron de tal forma que yo me quedaba mirando. La miraba a la Virgen. Sí, me quedaba y decían, qué buen católico eres, niño. Bueno, yo no lo hacía por eso, es que la estética era tan perfecta. ¿Se dan cuenta en lo visual? Eso es. En la mente reformada no existe eso. Ahora Ginebra se convierte en una república protestante donde la reforma verdadera del Evangelio se predicaba puramente y desnudamente. Cuando dice desnudamente es no había arreglos. ¿Qué más se va a predicar? Solo que está en la Biblia. Cambió toda la cultura de esa generación de ginebrinos. Ya no había procesiones, por ejemplo, ¿no? Las procesiones que salían, ya no existía eso. Mucha gente esperaba eso. Decía, ¿ellos van a hacer procesiones? No. O ya no hay, no, ya no hay. Ya no hay primera comunión, eso, no, ya no hay, ya no existe eso. Lo que existe era tan simple, vuelvo a repetir, era tan simple. Muchos hasta se reían, muchos decían, esto es un juego, decían, porque esperaban algo más. Y sí se entiende por qué esperaban algo más. Porque lo visual era parte de la genuinidad del cristianismo católico romano. Sin eso no hay religión. Bueno, la religión de la Reforma es lo contrario. Eso perturba la religión, es lo contrario. Lo que es religión es la predicación y exposición fiel de las Escrituras en su forma más pura, nada más. Y adorar a Dios con el uso de los salmos, central en la verdadera reforma de la liturgia congregacional. ¿Se dan cuenta? Ya no hay visual, es puro escuchar y la mente, porque la mente trabaja mucho ahí, porque no hay nada que mirar, entonces todo se absorbe en la mente. Y el sentido de la religión y espiritualidad ya toma otro rumbo. Esa es una diferencia abismal entre la adoración católica romana y la adoración reformada. Unos tenían que decidir, no fue fácil para muchos. ¿Me quedo aquí o me voy acá? ¿O me quedo aquí o me voy para allá? Parejas, por ejemplo, cuando entra la reforma, muchos matrimonios tenían que batallar con eso. Decían, quedamos aquí, sí, pero yo quiero seguir comulgándome. Bueno, pero si vamos para acá, yo no puedo hacer eso, es idolatría. Pero ustedes no hacen esto. O sea, muchas familias tuvieron conflicto ahí. En serio. Parejas que se iban a casar decían, ¿católico o protestante? Decide tú. En algunos casos no pasaba nada, porque eran fieles a su religión. En otros casos uno sería, o, bueno, pues católico. Otro, bueno, pues protestante con Calvino. Parece risorio, pero esa es la pura verdad. Así fue. Así fue.
Perdón, la ciudad entonces de Ginebra fue entonces un lugar para el Evangelio, ¿no? Digamos un lugar de refugio inclusive para aquellos que salían de otras ciudades perseguidos por su fe. Ginebra se convierte entonces en un lugar donde el Evangelio se predica públicamente y donde la buena gente viene a escuchar el Evangelio. Aunque Calvino salió emergente como uno de los arquitectos centrales de la Reforma en Ginebra en 1541, la responsabilidad de construir y preservar el programa eclesiástico en la ciudad de Ginebra cayó en la responsabilidad de todos los pastores de Ginebra, discípulos de Juan Calvino, que trabajaron junto con Calvino y que al mismo tiempo, cuando él muere, ellos siguen su obra del ministerio oficial de la Reforma en Ginebra. Wow. Bueno, ahí termina. Con eso ya termino. Pero quiero leer, acá hay una parte de los Salmos también, esto es un himnario. Hay una parte aquí donde dice, que nos da una idea de cómo es esto. ¿Qué dice? Dentro de la Reforma continental, para el tiempo de la Reforma, Zwingli, en Suiza, basó su reforma de la liturgia no en la no en la misa católica, ¿no? Sino más bien en el servicio de la predicación pura de la palabra de Dios. ¿Ok? Por un tiempo, muchas ciudades suizas, incluyendo por ejemplo Basilea, Suiza, y Ginebra, siguieron la práctica de Zwinglio y no permitieron música de ninguna clase en la adoración. Muchos de los otros reformadores, sin embargo, tomaron un punto de partida, la estructura de la misa, e incluyeron música. Uno de los más importantes cambios dentro de la institución de la liturgia por Martín Lutero y Juan Calvino fue la provisión de la congregación para cantar durante el servicio. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto Calvino como Lutero involucraron a toda la congregación a cantar. No era un coro los únicos que cantaban, sino toda la congregación, participación, una participación litúrgica, todos cantando los salmos. ¿No? Ok. La experiencia de Calvino como refugiado en Estrasburgo de 1538 a 1541. Recuerden que a Calvino lo expulsaron porque lo vieron rebelde. Él se fue a Estrasburgo, estuvo ahí 3 años, la vecina ciudad de Ginebra, en Suiza. Él agarró mucha experiencia, ¿no? Y vio ahí la experiencia de cantar salmos en una forma métrica, en vez de cantar en una forma de prosa. ¿Por qué? Porque ahí muchos aprendían la Biblia, los salmos. Al cantar sabían ya los salmos. ¿Qué más? En 1539 Calvino produjo su primer salterio métrico, pero en francés. 6 salmos que fueron traducidos por Calvin mismo y los otros 13 por el gran poeta francés Clement Marot. De hecho, Marot ya había versificado los salmos en francés, ¿no? Dentro de la corte real de París. Cuando él fue llamado otra vez a Ginebra en 1541, Calvino persuadió a las autoridades para que aprueben la adoración reformada usando la salmodia métrica. ¿Se dan cuenta? Sobre el curso de las 2 décadas, o sea, de hasta 1560, Calvino supervisó la preparación de una serie de salterios interinos, cada vez más agrandando que el anterior, hasta que todo el salterio fue hecho métrico. En francés se completó en 1562. Para acomodar todas las partes métricas y el ritmo, fue necesario muchas veces añadir palabras al salmo. Los poetas no estaban permitidos de cambiar la traducción.
con algo que no estaba ahí. Las palabras fueron agregadas solo para el exegeta que conocía los salmos, para clarificar el sentido, nada más. Así, es correcto describir estas versiones como para salmos de paráfrasis, parafraseadas en otras palabras. ¿Por qué? Porque aunque no eran parafraseadas en todo, algunos salmos sí lo añadieron para dar significado. Más de 125 tonos se usaron en el Salterio ginebrino. Fueron compuestos o editados por el gran Luis Borges. Luis Borges, en estilo, muchos de ellos daban a conocer tal vez tonos populares de la época, del tiempo. ¿Ok? El resultado de todo esto fue una combinación maestra del texto y del tono. La música sirve entonces a apoyar el texto en vez de interferir con el propósito de la oración cantada. Qué bueno. El salmo, el salterio ginebrino, entonces ha sido una de las colecciones de mucha influencia en la adoración de la música en la Reforma desde entonces. Fue la base de las traducciones del salterio que se hicieron en alemán, holandés, húngaro, checoslovaquio, hebreo, para misión con los judíos, y otros lenguajes, al menos 24 lenguajes en total. ¿Ok? ¿Qué más? Dice aquí, bueno, hay mucho, pero eso es para darles a ustedes a entender la importancia de los salmos en la adoración reformada. ¿Qué podemos aprender nosotros hoy en día? Número uno, que la verdadera reforma empieza en la liturgia con los salmos. Eso es irrefutable desde el punto de vista histórico. Nadie lo puede negar. Eso es, todo historiador, ya sea católico, protestante o secular, comprende, sabe de esto. Tengo aquí conmigo, por ejemplo, el libro de la Reforma, un volumen que tiene ¿cuántas páginas? Tiene 750 páginas. Aquí dice exactamente el punto de vista histórico, con bibliografías. La Reforma sin salterio no es nada. Calvino fue un genio, Dios lo usó, puso en su mente el uso de los salmos para la expansión del salterio. Y en serio, como dice ahí, ellos predicaban, había Biblia, pero nada fue tan efectivo en la propagación de la Reforma como el uso de los salmos. Número 2, aquellos que no son reformados, por ejemplo, las sectas evangélicas que salen de Estados Unidos. Las sectas evangélicas que salen de Estados Unidos en el siglo XX, evangélicos o pentecostales, ellos no son reformados. Pero si quieren realmente ellos avanzar su causa, una cosa muy importante, estudien la Reforma y adoren como la Reforma. Créanme, va a haber un gran cambio en toda la eclesiología, en toda su adoración. Y al mismo tiempo se va a avanzar la causa de la Reforma en América Latina. Muy bien, entonces con esto voy a terminar aquí. Vamos a hacer una oración. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, que tu gracia y tu amor nos ayude a entender todo este trabajo que hicieron los antiguos y que podamos nosotros poner en práctica en este momento tan importante para la expansión de tu reino y la predicación pura del Evangelio. Así te pido en el nombre de Jesucristo nuestro Señor. Amén. Hermanos, tengan muy buenas noches. Amén.